tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, pues bueno, hoy tenemos la última sesión de este segundo parcial. La siguiente semana tenemos ya el examen a este mismo horario. Nuevamente, bueno, lo vamos a llevar a cabo a través de Google Classroom, como la vez pasada, para que estén al pendiente. En este caso, 5:30 a 7, bueno, sería el examen. Ahorita vamos a ver, bueno, nada más una continuación de la parte que nos habíamos quedado del filtro óptimo, pero vamos a calcular la probabilidad de error que se considera ya en un sistema digital. Bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profesor. No, profe. Ok, gracias. Bien, pues vamos a empezar. Recording in progress. Bien, en la clase pasada, bueno, analizamos principalmente lo que fue el filtro óptimo, en la cual, bueno, se encontró precisamente cuál era la respuesta al impulso o la función de transferencia, que nos ayude principalmente a obtener una relación señal-ruido máxima, la cual nos ayude principalmente a detectar de una mejor manera si lo que está llegando es un pulso o la ausencia de un pulso. Sabemos que, bueno, ya en el receptor pues va a llegar precisamente la señal digital y más el ruido. Y tal como observamos aquí, bueno, con la presencia del ruido pues ya es indistinguible o no se puede reconocer fácilmente si está llegando un 1 o un 0. Sabemos que, bueno, a la salida el valor de ese 0 en un instante T0, que es prácticamente donde ya pasó gran parte del pulso, sabemos que, bueno, el valor de la señal en ese instante del tiempo está relacionada con la energía del bit. Y eso nos ayuda principalmente a detectar o a considerar si existe la presencia o ausencia de los pulsos. Posteriormente, bueno, en base a eso, pues vamos a observar qué pasa ya con el detector, que es principalmente el que va a definir y a regenerar el 1 o el binario. Pero sabemos que debido a la presencia del ruido, dependiendo precisamente de su potencia, en este caso de la amplitud del ruido, pues puede ser que a lo mejor, aunque esté llegando a un 0, puede ser que el ruido haga que se detecte un 1 o viceversa, ¿no? De ahí que vamos a tener en algunos casos, pues, errores al momento de, a lo mejor, de regenerar precisamente la secuencia de unos y ceros. Bien. Algunos resultados que ya habíamos obtenido anteriormente, como ya se comentó, pues fue precisamente la función de transferencia, que está dada por esta expresión, que sería una constante K, por el espectro de menos omega por E a la menos J omega T0, y que, bueno, esta estaba en función de la frecuencia y que, bueno, caracteriza precisamente la respuesta del filtro en el dominio de la frecuencia. Por otra parte, bueno, decíamos que esto, bueno, nos da precisamente el reflejo ya en el dominio del tiempo, y esta otra parte nos determina precisamente el desplazamiento en el tiempo, lo cual nos describe precisamente la respuesta al impulso ya del filtro. Otro de los resultados que obtuvimos es que la relación señal-ruido máxima estaba dada por esta expresión, 2 veces la energía de bit entre densidad de potencia, y el valor cuadrático medio del ruido está dada por el producto de la energía del bit por la densidad de potencia entre 2. Y por último, bueno, se dejó de tarea, bueno, pues calcular precisamente cuál era la energía de bit, ya que sabemos que el valor de la señal a la salida en el instante T0 pues va a ser igual a la energía del bit. Si nosotros utilizamos la expresión que define la energía de bit, que sería la integral que va desde menos infinito a infinito de s cuadrado de t diferencial del tiempo, y particularmente para este pulso, el cual empieza en 0 y termina en tb, que es la duración del pulso, y que tiene una amplitud igual a, entonces, bueno, aquí al calcular precisamente s cuadrado de t tenemos la amplitud al cuadrada
diferencial del tiempo, de la integral en los límites precisamente definidos por 0 y TB. Y al evaluar ya la integral, bueno, obteníamos en este caso que la energía del bit o la energía de este pulso va a ser igual a la amplitud al cuadrado por TB, que es la duración del pulso. Entonces, en base a este producto podemos ya conocer cuál sería la energía del bit. Bien, hasta aquí, preguntas, dudas. No, profe. No, profe. ¿No? Gracias. Bien, por otra parte, bueno, vamos a tener dos casos. El detector, en base a un umbral, va a determinar si existe señal presente, es decir, cuando los pulsos están presentes, o señal ausente, es decir, cuando no hay pulso. En ambos casos, bueno, sabemos que va a existir la presencia del ruido, ya sea que exista un pulso o que no exista pulso, pues aparece siempre la presencia del ruido. Cuando tenemos señal presente, bueno, sabemos que, bueno, aquí sería S0 en TB más N0 en TB. S0 en TB, pues sería la energía del bit más la presencia del ruido. Si tenemos ausencia de pulso, que es cuando se está transmitiendo un 0, entonces, bueno, es claro que este debe ser 0, solamente va a existir la presencia del ruido. Ahora, en este caso, bueno, consideramos que el ruido es ruido blanco gaussiano, el cual está caracterizado por la función de densidad de probabilidad gaussiana, la cual está descrita por esta gráfica, la cual es conocida como la campana de Gauss. La campana de Gauss, bueno, nos dice que precisamente en su valor medio tenemos un máximo y también el ancho de la campana de Gauss se dice que debe ser igual a 6 sigma, ya que aquí, bueno, va precisamente desde del valor medio tenemos hasta un valor de mu más sigma, mu más 2 sigma, mu más 3 sigma para el lado derecho y lo mismo para el lado izquierdo. Y de ahí que tenemos precisamente este ancho, que es sigma, donde sigma representa la desviación estándar de esta distribución. Y donde, bueno, observamos también que la mayor parte de la probabilidad se encuentra precisamente en la zona central, donde observamos que, bueno, de mu a mu sigma prácticamente se tiene un 34.1% de probabilidad en base a esta distribución. En base a estas dos, bueno, pues ya la suma sería 68.2%, que prácticamente, bueno, pues sería ya la mayoría, ya que, bueno, precisamente el 13.6 y el 3.6 de acá, bueno, sería el 27.2, perdón, ya sería mínimo, y el 2.1 y esto 2.1, bueno, daría el 4.2, que bueno, ya sería mínimo, y todo esto, bueno, ya es prácticamente el 0.1%, pues sería despreciable, ¿no? De ahí que prácticamente el ancho de la función de densidad de probabilidad gaussiana es precisamente 6 sigma. Y que bueno, esta función de densidad de probabilidad está expresada matemáticamente por esta función, donde tenemos aquí f de r va a ser igual a 1 entre la desviación estándar, que multiplica la raíz de 2pi por e a la menos r menos mu, donde mu es el valor medio. Todo eso representa la varianza de la señal que estamos analizando, que en este caso es el ruido. Entonces aquí, bueno, ya tenemos mu es el valor medio, sigma cuadrada es la varianza, y sigma es la desviación estándar. Con respecto habíamos ya encontrado aquí el valor cuadrático medio, la cual, bueno, se puede en este caso igualar con respecto a la varianza del ruido, y lo vamos a representar de esta manera. Entonces la varianza del ruido, que sería sigma cuadrada de R, sería el producto de la energía del bit por la densidad de potencia entre 2. Y por lo tanto la desviación estándar pues es la raíz de la varianza, por lo tanto es la raíz de este producto entre 2. Entonces aquí ya tenemos la desviación estándar y la varianza.
donde sabemos que, bueno, este representa la energía de bit y N0 representa la desviación de potencia del ruido. En base a lo que ya, bueno, habíamos considerado anteriormente, bueno, tenemos los dos casos. Señal presente, que es el ruido más la energía del bit, y señal ausente, que es solamente puro ruido. Entonces, nuevamente, bueno, aquí lo tenemos. Y como en ambos casos aparece el ruido, quiere decir que en ambos casos pues va a aparecer precisamente la distribución del ruido. Vamos a considerar ahora aquí, por ejemplo, el detector. En el detector, bueno, como habíamos dicho, en base a un umbral, si lo que se encuentra por arriba del umbral lo va a regenerar como un 1 binario y lo que esté por abajo del umbral lo va a regenerar como un 0 binario. Sabemos que cuando hay presencia del pulso, bueno, prácticamente el valor de la señal a la salida de nuestro filtro pues debe ser la energía del bit. Y cuando no hay presencia del pulso, el valor medio debe ser igual a 0. De ahí que, bueno, en este caso, si observan, tenemos exactamente dos distribuciones muy iguales que representan precisamente el ruido. Es exactamente el mismo ruido el que tenemos ya sea cuando hay pulso presente o pulso ausente. Entonces, exactamente el ruido, y aquí estamos representando pues la distribución de la presencia del ruido en ambos casos. En el caso cuando no hay pulso y en el caso cuando está la presencia de los pulsos. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, una manera de calcular o de medir cuál sería la distribución o la probabilidad de que tengamos un 1 o un 0 binario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ninguna, profe. Gracias. Bien. Bueno, en este caso, como ya comentamos, se observan la función de distribución que está en color rojo representa precisamente la distribución en base a la presencia del ruido, pero cuando tenemos precisamente señal presente. La que está en color azul cuando solamente tenemos la presencia del puro ruido y que caracteriza cuando tenemos señal ausente. Ahora, por otra parte, se observa que, bueno, parte de la cola de esta función de distribución, tanto la de arriba como la de abajo, sobrepasan precisamente el umbral. La de rojo, bueno, aquí por ejemplo observamos que sobrepasa el umbral y que aunque se haya transmitido un 1 binario, sabemos que debido a la presencia del ruido, hay una parte que está sombreada aquí en color rojo, que sería la probabilidad de que se reciba un 1, pero sabiendo que se está transmitiendo realmente un 0. Y para el otro caso sería lo contrario, es decir, la probabilidad de que se reciba un 1 cuando sabemos que se está transmitiendo un 0 y que está, bueno, también sombreado en color azul. Ahora en este caso, debido a que ambos tienen precisamente la presencia del ruido, aquí estamos precisamente caracterizando la distribución del ruido, ya sea para el caso de señal presente o para el caso de la señal ausente. Para el caso de señal presente, sabemos que el valor medio de esta distribución pues es la energía del bit. Sabemos que también que, bueno, la desviación estándar y la varianza pues está dada por estas expresiones. Que al momento de sustituirla, por ejemplo, aquí vamos a tener en la parte de abajo, pues la raíz de la energía de bit por la densidad de potencia entre 2 que multiplica a 2pi. Que prácticamente, bueno, es lo que vamos a tener aquí. Posteriormente vamos a tener aquí el exponencial de menos R menos el valor medio, que en este caso sería la energía del bit. Entre 2 veces sigma cuadrada, que representa la varianza, que es la que vamos a sustituir aquí, que está en azul. Que al momento de simplificar, bueno, sabemos que este 2 se va a eliminar con este 2. Este 2 también se elimina con este otro 2 que están en la raíz. Y entonces aquí, bueno, nos va a quedar nada más esta función de distribución. La función de distribución que representa a la distribución en color rojo es esta expresión, quedaría como 1 entre la raíz de pi por la densidad de potencia, por la energía,
por E a la menos R menos la energía de Visa al cuadrado, y todo eso entre la densidad de potencia por la energía. Mientras que para el caso de la función de distribución, cuando hay señal ausente, el valor medio es igual a 0, que sería la única diferencia. Entonces aquí tenemos precisamente R igual a 0, se observan, prácticamente todo lo demás es igual, solamente aquí en el exponencial tenemos exponencial a la menos R al cuadrado, es la única diferencia. Pero esta función o esta expresión caracteriza a esta función de distribución, que sería en color rojo, mientras que la de abajo caracteriza a la de azul, que es cuando tenemos señal ausente. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. ¿No? Ok, gracias. La de rojo, bueno, la estamos ahorita representando con esta, como de esta manera, es decir, sería la función de distribución de la señal recibida cuando sabemos que se transmite un 1, y la de azul sería la función de distribución de la señal recibida cuando sabemos que se está transmitiendo un 0. Nuevamente, bueno, aquí lo tenemos. Como había comentado, hay parte de la distribución de la señal en rojo que sobrepasa precisamente el umbral hacia abajo, y la de azul también la sobrepasa, pero hacia arriba. En la cual la parte sombreada, para el caso del color rojo, sería la probabilidad de que el sistema detecte un 0 cuando en realidad se está transmitiendo un 1. Entonces aquí ya tenemos un error. Ajá. Y la otra sería el inverso, es decir, la probabilidad de que el sistema detecte un 1 cuando en realidad se está transmitiendo un 0. Y aquí ya también tenemos un error. Lo que queremos ahorita es calcular precisamente la probabilidad de error total debido precisamente a estas dos condiciones. Ajá. Se observa que, bueno, el umbral está presente a la mitad de estas dos amplitudes o de estos dos valores. Por lo tanto, el umbral de decisión va a ser igual en este caso a la energía dividida entre 2, que sería la mitad de estos dos. Ajá. Sí, y a eso, bueno, le definimos como el umbral de decisión. Ahora, por otra parte, la parte que está en rojo, sabemos que pues es un error, y nos dice que, bueno, el error es que aunque se esté transmitiendo un 0, perdón, aunque se esté transmitiendo un 1, el sistema detecta un 0. Y a esto se le conoce como, como falsa normalidad. Ajá. Mientras que, bueno, cuando tenemos el área sombreada en color azul, ajá, se le conoce como falsa alarma. Ajá, porque el sistema estaría detectando un 1, pero sabemos que se está transmitiendo, en este caso, un 0. Entonces tenemos una falsa alarma de la presencia del pulso. Bien. Y bueno, aquí tenemos ya nuevamente las funciones de densidad de probabilidad que caracteriza tanto al caso de arriba, es decir, cuando la señal está presente, y al caso cuando el pulso está ausente. Bien, ahora, para calcular, bueno, el error de distribución, bueno, pues se podría decir que es la suma, pero realmente, bueno, vamos a obtener el promedio de estos dos, porque sabemos que, bueno, la señal que se está transmitiendo, la mitad de ellas, pues son unos, y prácticamente la mitad de ellas, pues son ceros, ya para una secuencia relativamente ya muy grande, pues prácticamente la mitad va a ser unos y la mitad va a ser ceros. De ahí que necesitamos, pues, analizarlo en base precisamente a un promedio entre estos dos. La probabilidad de error total, bueno, pues se va a calcular de la siguiente manera, como la probabilidad de que se transmita un 1 por la probabilidad condicional de que se detecte un 0 cuando se transmita un 1, más la probabilidad de que se está transmitiendo un 0 por la probabilidad de que se detecta un 1 cuando en realidad se transmite un 0. Sabemos que, bueno, estas dos, P1 y P0, pues tienen la mitad de probabilidad que se estén transmitiendo, de ahí que sus valores son precisamente 0.5. Ahora, por otra parte, el área bajo la curva se obtiene precisamente integrando precisamente
estas funciones de distribución. De ahí precisamente que aquí para el primer caso, el de falsa normalidad, tenemos la integral que va desde menos infinito hasta el umbral de la función de distribución de color rojo, que la tenemos aquí, que al sustituirla, pues bueno, sería precisamente esa la integral y está representando pues el área sombreada en color rojo. Más que la otra, el de falsa alarma, que representa precisamente el área sombreada en color azul, pues es la integral que va desde el umbral hasta infinito, que es la que tenemos aquí, de la función de distribución de color azul, es decir, esta que tenemos aquí, que es la que se sustituye. Pero sabemos que, bueno, debido a que el umbral está precisamente a la mitad, observamos pues cierta simetría entre las dos funciones de distribución. Y por lo tanto también observamos que el área en color azul y el área en color rojo para este caso pues son exactamente las mismas. Si el umbral no hubiera sido exactamente la mitad, es claro que estas áreas hubieran sido diferentes, si hubiera pues, tenido que llevar a cabo una evaluación diferente. Pero debido a que aquí en este caso hay precisamente simetría, entonces, bueno, se puede definir que tanto el área de color azul como el área de color rojo pues son iguales, las podemos igualar y por lo tanto la probabilidad de error puede estar ya sea en función de una o de otra. De ahí que precisamente, bueno, aquí tenemos 0.5 de la probabilidad condicional de que se detecte un 1 cuando se transmite un 0 más 0.5 nuevamente de la misma función debido pues a que es exactamente el mismo área y de esta manera, bueno, simplificamos y lo tomamos en cuenta nada más en función de una de ellas. De ahí que nos dice que, bueno, ya el promedio, pues prácticamente es cualquiera de estas áreas. Para este caso, bueno, se tomó el área en color azul. Es decir, aquí tenemos que la probabilidad de error total va a ser igual a la probabilidad de que se detecte un 1 cuando en realidad se está transmitiendo un 0. Pero se pudo haber considerado la otra debido a que el área es exactamente la misma. Aunque también por simplicidad, bueno, también estamos considerando la de color azul, porque, bueno, no tenemos precisamente este valor. Y entonces la función de esta distribución en color azul, pues es más simple. Pero entonces aquí observamos que la probabilidad de error, pues se pudo haber considerado nada más como una de las dos áreas que tenemos aquí. Y de esa manera, bueno, se calcula precisamente la probabilidad de error al momento de decidir si lo que se está obteniendo es un 1 o un 0 binario. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, profesor. ¿No? Ok, gracias. Bien, por lo tanto, bueno, pues lo que faltaría pues sería evaluar esta integral con respecto a esta función de distribución que está determinada por esta expresión. Pero bueno, la evaluación de esta integral pues sí sería algo laboriosa. Y muchas veces lo que se utiliza son algunas funciones similares. Algunas de ellas, una de ellas se conoce como la función de error y que está definida o expresada como ERF de X, cuya expresión sería 1 entre raíz de 2pi de la integral que va desde menos infinito hasta un valor X de E a la menos Y al cuadrada entre 2 diferencial Y. Otra fórmula o expresión muy similar es la función de error complementaria, que se observan pues prácticamente la misma expresión. Lo que cambia prácticamente son los límites. Esta iba desde menos infinito a X, mientras que esta va de X a infinito. De ahí que esta se define como función de error complementaria, porque pues, es el complemento, ¿no?, de dicha integral. Y que bueno, esta también hace relación con una función denominada como función Q. Y que la suma de estas dos pues sería exactamente 1 debido al complemento, ¿no?, que tiene una con respecto a la otra. En la realidad, bueno, lo que se hace pues no es evaluar directamente ya estas expresiones, sino se utiliza principalmente la función Q, la cual normalmente, bueno, ya está tabulada en base a algunas tablas, precisamente unas tablas con algunos valores ya evaluados y que se encuentran en la mayoría de los libros
que consideran precisamente las comunicaciones digitales. Entonces, bueno, prácticamente todo lo demás pues es principalmente para reconocer cómo se está considerando la probabilidad de error al momento de detectar tanto unos o ceros. Pero ya para hacer el cálculo normalmente, bueno, se utiliza la función Q de manera ya más simple y se evalúa normalmente de la siguiente manera. Se dice que la probabilidad de error es igual a la función Q evaluada con el valor absoluto de la diferencia de X menos su valor medio entre la desviación estándar. Donde, bueno, mu, si consideramos para el caso en azul, sabemos que su valor medio pues, es igual a 0 y por simplicidad, bueno, vamos a considerar su valor medio. X sería prácticamente el valor en este caso, del umbral de decisión. Por lo tanto, bueno, quedaría precisamente aquí nada más en función del umbral, tal como lo tenemos aquí. Ajá, por eso tenemos aquí el valor absoluto de la energía de bit entre 2. Mientras que, bueno, sí sería la desviación estándar, ajá, que ya la habíamos calculado, lo habíamos obtenido aquí, que es precisamente esta raíz del producto de la energía de bit con la densidad de potencia entre 2, que es lo que observamos aquí. Y por simplicidad, bueno, vemos que aquí tenemos la raíz, aquí tenemos el valor sin raíz, y por lo tanto, bueno, se puede simplificar estos términos, y por lo tanto la función Q se simplifica y se evalúa como la raíz de la energía de bit entre 2 por la densidad de potencia. Entonces, al evaluar ya en base principalmente a estos parámetros, podemos calcular o obtener cuál sería la probabilidad de error para un sistema digital. De aquí observamos que, bueno, tenemos normalmente la relación entre estos dos parámetros. Estos dos parámetros o esta relación se conoce como la relación de energía de bit a densidad de potencia, la cual es un parámetro muy utilizado principalmente en sistemas de comunicación digital, principalmente para calcular el rendimiento de un sistema digital, ya sea que se esté utilizando diferentes frecuencias de transmisión o diferentes técnicas de modulación o de codificación. Entonces aquí tenemos precisamente la relación de energía de bit a densidad de potencia y que, bueno, se conoce precisamente esto como un parámetro, donde la densidad de potencia no es más que la división entre la potencia y el ancho de banda del sistema o del canal. Y que normalmente, bueno, la densidad de potencia de ruido pues también se define como la potencia de ruido normalizado a un ancho de banda de 1 Hz. Donde normalmente, bueno, vamos a observar que, bueno, la densidad de potencia va a estar dada en joules, ya que tenemos aquí watts por segundo. Ajá, entonces vamos a tener que las unidades de la densidad de potencia van a estar dadas en joules. La expresión, bueno, de la función Q, bueno, sería esta que ya habíamos visto, y que, bueno, más o menos esta sería la curva que define precisamente la función Q, y que dependiendo del valor de X o del umbral que tenemos aquí, nos va a dar un determinado valor. Por ejemplo, aquí tendríamos 10 a la menos 3, 10 a la menos 2. Por ejemplo, 10 a la menos 3 nos diría que es una probabilidad de 1 por 10, de 1 por cada 1000, es decir, que tendríamos un error de cada 1000 bits que se estén transmitiendo, aunque sabemos que, bueno, la probabilidad de error pues debe ser mucho menor a eso. Debe ser menor a 1 por cada millón. Ajá. Entonces, hasta aquí, bueno, no sé si haya dudas, preguntas. Oh, ninguna, profe. ¿No? Bueno. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver nada más unos ejemplos en la cual vamos a utilizar ya las expresiones que habíamos encontrado. Y bueno, el primer ejemplo que tenemos sería el siguiente. Nos dice, considere una secuencia de bits que presenta una amplitud de 5 volts y la duración del bit sería de 0.2 microsegundos.
la cual se desea transmitir sobre un canal de comunicación con un ancho de banda de 10 kHz y la potencia del ruido presente es de 1 miliwatt. Encuentre la velocidad de transmisión, inciso B, la energía del bit, inciso C, la densidad de potencia del ruido, inciso D, la relación de energía de bit a densidad de potencia del ruido, inciso E, la varianza del ruido, inciso F, la desviación estándar del ruido, inciso G, la relación señal al ruido máxima, que sería ρ, y H sería la probabilidad de error de bit. Entonces, de manera, directa, utilizando las expresiones que ya habíamos visto, para el primer caso, que sería la velocidad de transmisión, vimos que sería expresada precisamente como R, y que normalmente pues, es el inverso de la duración del bit. Entonces tenemos aquí 1 entre la duración del bit, que sería 0.2 por 10 a la menos 6, o 0.2 microsegundos, nos daría una velocidad de 5 megabits por segundo, donde sabemos que R, pues las unidades son precisamente bits por segundo. Por otra parte, el inciso B nos dice la energía del bit. En base a la expresión que ya habíamos encontrado, entonces tenemos que la energía del bit es igual a la amplitud al cuadrada por la duración del bit. Donde la amplitud, aquí está, aparece como 5 volts. Y la duración del bit, sería, en este caso, aquí 0.2 microsegundos. Bien. Perdón, aquí se mueve. Tenemos aquí 0.2 microsegundos. Entonces aquí tenemos, 5 volts al cuadrado por 0.2 por 10 a la menos 6 nos daría precisamente una energía de 5 microjoules, donde la energía o las unidades de la energía, también están dadas en joules. Entonces tenemos aquí 5 por 10 a la menos 6 joules. Por otra parte, en el inciso C nos pide la densidad de potencia del ruido. En este caso, como vimos en la diapositiva anterior, la densidad de potencia del ruido pues es la división entre la potencia del ruido y el ancho de banda. Aquí tenemos que la potencia del ruido pues sería 1 miliwatt y se va a dividir por el ancho de banda que sería los 10 kHz que aquí tenemos. Por lo tanto, tenemos aquí una densidad de potencia de 0.1 microjoules. Si observan, son exactamente las mismas unidades. Después, vamos a calcular el inciso D, el cual sería precisamente la relación de energía de bits a densidad de potencia del ruido. Que se observan, pues prácticamente es la división entre estos dos parámetros. Es decir, sería 5 microjoules entre 0.1 microjoule nos daría un valor adimensional que sería igual a 50. Debido a que son las mismas unidades, su valor por eso es adimensional. Y tenemos nada más un valor que en este caso son 50. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe. ¿No? Gracias. Bien. Ahora, por otra parte, nos dice que en el inciso D hay que calcular la varianza. La varianza del ruido. Y para este caso, la varianza, ya también la habíamos observado, que es el producto de la energía del bit por la densidad de potencia entre dos. Que en este caso, sería el producto de estos dos. Entre 2, sería 0.25 picojoules al cuadrado, ya que tenemos joules por joules. Por lo tanto, tenemos prácticamente 0.25 por 10 a la menos 12 joules cuadrada. La desviación estándar pues sería la raíz de este valor, ya que es la raíz precisamente de todo esto. Y la raíz, sería 0.5 microjoules. Y posteriormente, la relación señal al ruido nos dice que debe ser igual al doble de la relación de energía de bit a densidad de potencia. Es decir, debe ser el doble del valor de 50, por eso de aquí tenemos que es igual a 100. También, se pudo haber sustituido sus valores y debemos encontrar pues prácticamente el mismo resultado.
Y lo último que nos queda pues, es calcular la probabilidad de error en base principalmente a la función, a la evaluación de la función Q. Entonces vamos a evaluar pues, la raíz de la energía de bit entre 2 veces la densidad de potencia. Entonces, si observan aquí otra vez tenemos energía de bit a densidad de potencia, de ahí que es importante pues, este parámetro porque prácticamente los encontramos en varios de los cálculos para precisamente considerar el rendimiento de un sistema digital. Entonces, bueno, aquí nos dice que es la energía de bit, la relación de energía de bit a densidad de potencia entre 2. Si era 50, entonces 50 entre 2 debe ser la raíz de 25. La raíz de 25, bueno, nos da 5 y por lo tanto nos dice que la probabilidad de error es igual a Q de 5, donde, bueno, vamos a utilizar ahora las tablas y dentro de las tablas, bueno, tenemos precisamente Q de X. Entonces, el valor de X, que es el valor que está entre paréntesis, es 5. Y entonces vamos a tratar de buscar para un valor de X, 5, que prácticamente, bueno, se observa, aquí ya se encuentra. Tenemos aquí 5, y nos dice que es de 2.8665 por 10 a la menos 7. Ajá, entonces este sería precisamente ya el valor de Q de X. Que bueno, que para mi caso, bueno, yo lo aproximé. Y en lugar de 2.8665, bueno, puse aproximadamente 3 por 10 a la menos 7. Para poderlo, en este caso, nada más simplificarlo y representarlo también de esta otra manera. Ya que, bueno, aquí tenemos a la menos 7, quiere decir que deben de estar dividido entre un número de 7 ceros. Entonces tenemos que la probabilidad que observamos aquí es que sería 3 bits de cada 10 millones son erróneos. Y esa es la probabilidad de error que encontramos en base ya a la evaluación de Q de X. Y que, bueno, esa es precisamente la probabilidad de error que nos daría ya de manera directa la tabla. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta de cómo se calculó la probabilidad de error? No, profe. ¿No? Gracias. Bien, vamos a ver otro ejemplo para comparar estos dos. En base, bueno, prácticamente a los valores de la señal, vamos a mantenerlos constantes, es decir, vamos a mantener constante que la señal es de 5 volts y que su duración es de 0.2 microsegundos. Entonces dice, con base al ejemplo anterior, si la serie de bits se transmite por otro medio de transmisión que presenta un ancho de banda, ahora de 20 kHz, y una potencia de ruido de 6.86 miliwatts, encuentre la densidad de potencia del ruido, inciso B, la relación de energía de bit a densidad de potencia del ruido, la varianza del ruido, la desviación estándar del ruido, la relación señal de ruido máxima y la probabilidad de error de bit. Bien, entonces para el primer caso, bueno, tenemos la densidad de potencia del ruido, pues sabemos que es la división entre la potencia del ruido y el ancho de banda. En donde para este caso, bueno, vimos que la potencia del ruido es 6.86 miliwatts entre el ancho de banda, que sería 20 kHz, y nos daría en este caso una densidad de potencia de 343 nanojoules. Ahora, la energía de bit sería exactamente la misma que en el ejemplo anterior, ya que eso los mantuvimos constantes, por lo tanto debe ser la misma energía de bit, que serían los 5 microjoules. Por lo tanto, para el segundo ejemplo y para el inciso B, tenemos que la relación de energía de bit a densidad de potencia de ruido, pues sería principalmente la misma energía, es decir, los 5 microjoules, entre la nueva densidad de potencia del ruido que calculamos que sería los 343 nanojoules. Entonces ahora tenemos una relación de energía de bit a densidad de potencia del ruido de 14.577, el cual, bueno, como vimos, es un valor adimensional. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Creo que no, profesor. No, ¿No? profe. Sí, gracias. Bien. Entonces, bueno, aquí ya lo único que se modificó, bueno, fue precisamente los valores del canal, que fue la potencia y el ancho de banda, lo que nos da nada más una densidad de potencia diferente,
la energía se mantuvo igual, ahora tenemos una relación diferente que sería de 14.57, a diferencia de los 50, el valor de 50 que teníamos en el ejemplo anterior. Ahora vamos a calcular la varianza para estos valores, que sería el producto de la energía de bit, que son los 5 microjoules, por la densidad de potencia, que son los 343 nanojoules, entre 2. Y esto nos daría un valor de 0.8575 picojoules al cuadrado. La desviación estándar, bueno, pues sería la raíz ya de este valor, que sería de 926 nanojoules. Y la relación señal-ruido máxima, pues sería el doble de este valor o de esta relación, que en este caso, bueno, sería 29.154. Y por último, bueno, se calcula otra vez la probabilidad de error. Otra vez vamos a evaluar Q con respecto a esta raíz, donde tenemos que sería la mitad de la relación de energía de bit a densidad de potencia. Entonces la mitad de 14.57 pues sería algo aproximado a 7.28, ¿no? Entonces, bueno, así sería. Y luego obtenemos raíz, bueno, nos daría un valor aproximado de 2.7. Entonces ahora aquí tenemos que la probabilidad de error es la evaluación de Q de 2.7, entonces vamos a buscar un valor de X de 2.7 y Q de X por lo tanto es igual a 0.003467, que es el valor que tenemos aquí. Si observan, bueno, aquí prácticamente después del punto tenemos 6 dígitos hacia la derecha, por lo tanto, bueno, sería ese valor, 3.467 dividido entre 1.000.000. Esto quiere decir que ahora prácticamente tenemos de 3.467, de 1.000.000 de bits que se están transmitiendo, 3.467 serían erróneos. Entonces ahora con estos valores, con este con este canal de transmisión, se observa que, bueno, se aumentó la probabilidad de error. Por lo tanto, la calidad de este sistema pues es mucho menor a la anterior, en donde teníamos nada más 3 bits erróneos de cada 10 millones, y aquí tenemos 3.467 bits erróneos de cada millón. Y de esta manera, bueno, se puede comparar precisamente el rendimiento o la confiabilidad de un sistema digital. Principalmente en base a este parámetro que era la relación de energía de bit a densidad de potencia. Bueno, y bueno, hasta aquí pues sería prácticamente todo. En el examen vamos a ver un ejemplo pues muy similar. Prácticamente se utilizarían las mismas expresiones, los mismos valores, nada más por ahí a lo mejor algún valor se tenga que despejar, pero son exactamente las mismas expresiones matemáticas. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. No, profesor. No, profe, tampoco. ¿No? Recording No. stopped. Muy bien, sí, muchas gracias. Pues bueno, entonces, bueno, pues como ya se mencionó, bueno, hasta aquí vamos a ver la parte del examen, que bueno, nuevamente les recuerdo que es el siguiente martes en este horario. Nada más estén al pendiente de Google Classroom cuando se les envíe el examen. Por otra parte, bueno, después de la semana del envío del examen, pues bueno, voy a estar calificando y voy a solicitar posteriormente el archivo de Word de su investigación aproximadamente por el 9 de noviembre, para que estén más o menos al pendiente. El 9 de noviembre me estarían enviando su trabajo escrito de su investigación en Word. Más o menos ya unos 2 días más sería a lo mejor las diapositivas o la siguiente semana, para que empiecen más o menos a exponer ya por el día 23 de noviembre, para que lo tengan en cuenta. El 23 de noviembre, bueno, ya estarían exponiendo los primeros compañeros, los primeros 2 equipos.
Y en el examen, pues, claro que bueno, va a haber algunos ejercicios similares a lo que aquí acabamos de ver con respecto a la probabilidad de error. También algunos ejercicios relacionados en este caso a lo que fue los códigos de línea. Y bueno, gran parte del examen, bueno, pues es teoría. Algunas preguntas con respecto a los temas que ya se vieron, como fue la homologación por amplitud de pulso, la homologación por tiempo de pulso, lo que fue el multiplexaje por división del tiempo y el diagrama de hoja. Con respecto a lo que es este tema, que fue la probabilidad de error, y con respecto a lo que vimos como el filtro óptimo, bueno, no es necesario que se aprendan, pues bueno, todas las expresiones y cómo se llegó, pero sí que tengan una idea, ¿no? De qué finalidad tiene principalmente el filtro óptimo, que bueno, que como sabemos, pues es prácticamente maximizar la relación señal-ruido a manera de que nos ayude a que precisamente la señal a la salida pues nos dé un valor máximo y que con la ayuda de ese valor máximo pues nos ayude a identificar si lo que estamos recibiendo pues es un 1 o un 0 binario y que sabemos que bueno pues siempre va a estar la presencia del ruido. Lo mismo para el caso de la probabilidad de error, bueno, nada más pues sí tener en cuenta, a lo mejor tampoco no todo el desarrollo, pero sí en este caso, bueno, pues conocer cómo se obtuvo la probabilidad de error, pero principalmente, pues bueno, cómo evaluarlo ya de manera ya más práctica en base a la expresión que obtuvimos, ¿no? Que sería con respecto a la función Q. Bien, entonces bueno, pues sería por mi parte ahorita todo. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. ¿No hay preguntas, dudas? No, profe. No, profe, No, profesor. tampoco. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Pues nuevamente les agradezco la atención que han tenido. Nos estaríamos viendo la siguiente clase y esperando que todos se encuentren muy bien. Pues estamos entonces al pendiente del examen. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Que les vaya bien, hasta luego. Profe, cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.